que están en las redes sociales y a todos nuestros hermanos que van a ver esta predicación o mensaje en los días futuros. ¿Qué te parece si damos un fuerte aplauso, queridos hermanos, a los que nos ven? Amén. Muy bien. Estamos aquí en Totana, en Murcia, en este primer servicio que tenemos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Si tienes una Biblia o si tienes en el móvil, vamos a abrir tu móvil, tu aplicación de la Biblia. No abras el TikTok, ni el Facebook, ni ninguna otra aplicación, sino abre la Biblia. Ahora es el tiempo de la palabra, ¿vale? Amén, mis hermanos. Ábrete, libro de Primera de Pedro, vamos a abrirnos 1, ¿vale? Y dice aquí la palabra de Dios. Ponte de pie, querido hermano, ponte de pie. Muy bien, vamos a leer lo que dice aquí en la preciosa palabra del Señor. Amén. Dice aquí: puesto que Cristo, dice, ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, dice, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya, dice, el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en la lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A esto les parece cosas extrañas que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán, dice, cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Porque por esto también, dice, ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, porque vivían, dice, sean juzgados en carne según los hombres, pero vivían en espíritu según Dios. Amén. Vamos a leer hasta aquí, o vamos a leer todo hasta el último. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos unos a otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Vale? Tomen asiento, queridos hermanos. Amén. Yo en esta mañana quiero hablarte, querido hermano, de vivir conforme a la voluntad de Dios. También, querido hermano, aquí dice la palabra del Señor que tenemos que nosotros andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne, ¿vale? Para entender un poquito, querido hermano, el andar en el Espíritu es hacer todo lo bueno, todo lo agradable, hacer la voluntad de Dios. Eso es andar en el Espíritu, todo lo bueno. Y cuando uno anda en la carne, normalmente, querido hermano, sigue andando en esa vida pasada, esa vida que estaba inclinada a lo malo, vida pecaminosa, cosa que éramos antes, ¿sí o no? Antes de conocer a Jesucristo, ¿cómo andábamos? En un desorden total, ¿verdad? Y el Señor dice, queridos hermanos, Él ya ha muerto por nosotros, ya ha padecido en la carne, pero dice que nosotros también tengamos ese mismo, andemos en ese mismo pensamiento. Ya no estamos en la carne, ya no podemos dar prioridad a nuestra vida pecaminosa de antes, sino tenemos que andar en la vida del Espíritu, en esa vida nueva que hemos recibido en el Señor. Amén. Porque todos hemos recibido esa vida nueva, ¿sí o no? ¿Verdad? O sea, ¿qué quiere decir esto? Nosotros, en pocas palabras, tenemos como dos personalidades. Una que está involucrada, que es la antigua vida, por ejemplo, la pecaminosa, y la vida nueva que es en Cristo Jesús. Esa vida nueva es la que nos hace andar en espíritu, y andar en espíritu es hacer lo bueno, ¿vale? Lo que es agradable a Dios. Todo eso es andar en el espíritu, y lo podemos hacer. Claro que hay una lucha
entre mi vida pasada y ahora esta vida nueva en Cristo. Hay una lucha tremenda, ¿sí o no? Hay una lucha porque normalmente nuestra vida pasada, todo lo que hemos aprendido, todo eso a veces, hermano amado, nos quiere otra vez llevar a ese lugar, ¿verdad? Pero nuestra vida en Cristo nos dice no, porque eso era para ti muerte, ahora tú tienes vida. Amén. Y siempre hay una lucha, ¿vale? Por eso aquí el Señor nos dice, queridos hermanos, nos dice aquí, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en carne, vosotros también, dice, armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con él pecado. O sea, no podemos dejar, querido hermano, que esa vida pasada otra vez se nos enseñoree, ¿vale? No podemos dejar que esa inclinación que teníamos antes a las cosas malas nos siga dominando en este tiempo, ahora que estamos en Cristo Jesús, ahora que hemos sido lavados, perdonados, santificados, ¿verdad? No podemos volver a esas cosas que antes hacíamos. Eso es lo que el Señor nos habla aquí en la palabra en su palabra. Dice versículo 2, para no vivir el tiempo que es en esos deseos que teníamos antes. ¿Vale? El tiempo que está diciendo hasta la venida del Señor. Yo no puedo, digamos, decir soy cristiano y seguir, digamos, comportándome tal vez como yo era antes, mal hablado, mentiroso, engañando, teniendo envidia, teniendo problemas. Todo eso era una inclinación de nuestra carne, un deseo erróneo, tratando mal a los demás, no siendo misericordioso, todo lo contrario, juzgando. Todas esas cosas, querido hermano, son lo que la carne hace, ¿vale? Y el Señor lo que nos dice aquí, en esta vida que nos resta, vivamos en esa vida nueva en Cristo Jesús. Tenemos que ser, como dice la palabra, compasivos, misericordiosos, amables, orando los unos por los otros, no pagando a nadie mal por mal, sino al que te hace mal pagándole bien. Todo eso es, hermano amado, nuestra vida espiritual. Y así es como Dios quiere que andemos, ¿vale? Y eso es lo que muchas veces nosotros no ponemos en práctica. Yo sé que muchos leemos la Biblia, oramos, venimos a los cultos, alabamos y adoramos, pero a veces cuando uno está afuera, donde normalmente el examen es afuera, porque aquí aprendemos, pero el examen lo tenemos afuera, en el trabajo, en la familia, con los amigos. Ahí es donde es el examen. ¿Dónde es el examen? Porque, por ejemplo, mira, yo vengo aquí, me lleno del Espíritu, me lleno de la palabra, me lleno de la presencia, pero hay un día lunes que me está esperando tal vez el amigo del trabajo que no conoce a Dios, que se mete contigo y de alguna forma quiere que salga ese viejo hombre que tú tenías. ¿Sí o no? ¿Verdad? Ese carácter o esa naturaleza errónea, ¿verdad? Y el Señor no quiere que ese viejo hombre salga o esa naturaleza pecaminosa gobierne tu día a día, sino Él quiere que tú andes en el Espíritu, ¿vale? Y cuando anda uno en el Espíritu, queridos hermanos, pueden decirte cualquier cosa, tú estás tranquilo, no sientes rencor, no sientes nada por esa persona, sino todo lo contrario. Jesucristo nos enseña en su palabra que por los que nos maldice, ¿qué deben hacer? Orar, bendecir, ¿sí o no? Eso cuando uno anda en el Espíritu, tú me maldices, yo te digo, Dios te bendiga, hermano. ¿Me entiendes? Pero uno cuando anda en la carne no hace lo mismo. Maldecir, ¿qué significa? Decir cosas malas, cosas malas, ¿vale? Y normalmente cuando uno está en la carne, te dicen algo malo y tú ¿cómo reaccionas? Con otra palabra, y luego ahí viene el problema, ahí viene la discusión. Todo eso, queridos hermanos, es un deseo de la carne, un deseo de la vida pasada. Y eso era lo que éramos antes. Antes hacíamos, al que te paga mal, lo pagabas mal, ¿sí o no? ¿Verdad? Al que te engañaba, yo lo voy a engañar el doble. Era así. Eso era, hermano amado, nuestra vida pasada. Pero en Cristo Jesús, que estamos en esta vida nueva, en esta vida espiritual, no tiene que ser así. Amén. Tenemos que aprender, como dice Mateo 11:29,
dice ahí la palabra, Jesucristo nos enseña que debemos aprender a hacer. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaremos, dice, descanso para nuestras almas. Cuando uno anda en el Espíritu, cada vez se hace más manso y humilde de corazón, ¿vale? Y así tiene ese descanso en su alma, ¿vale, queridos hermanos? Recuerda que esa vida pasada está en lucha todo el tiempo, cada día, cada día. Dice, la carne es débil, pero el Espíritu, dice, está siempre dispuesto. El Espíritu está siempre dispuesto, pero la carne es la que no quiere sujetarse. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que cada día, hermano amado, poder estar en esa presencia del Señor, en la palabra, en la oración, para que el Espíritu, nuestra vida espiritual esté fuerte y no podamos darle prioridad a nuestra vida pasada. No sé si te has dado cuenta, tal vez tú has dejado de orar, has dejado de leer la Biblia, has dejado de venir a la iglesia, y de repente el viejo hombre como quiere otra vez resucitar, y empezamos a contestar mal, a tratar mal a los demás. ¿Te ha pasado eso a ti? A mí me ha pasado en algún tiempo, me ha pasado a mí, ¿sabes? Porque descuidamos esa área espiritual, esa vida nueva. Recuerda que cuando hemos nacido en el Espíritu, dice que debemos de alimentarnos, pero no de una comida adulterada, sino de una comida que es bien para nosotros, y es la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Por eso, queridos hermanos, en 2 de Corintios 10:3 dice aquí la palabra de Dios. Vamos a leer 10:3 y 4. Pues aunque andamos, dice, en la carne, claro, somos de carne y hueso, andamos, ¿vale? No militamos, dice, según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿vale? Nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Sabes de qué fortalezas está hablando aquí, querido hermano? Muchas veces cuando tú eres niño o niña, tienes un trauma, un problema, lo que sea, y te lo guardas en la mente, y eso no lo liberas. A veces una falta de perdón o algo que te han hecho de pequeño o de pequeña, no lo liberas. Cuando uno anda hermano amado, en ese problema de grande, en su mente eso se hace una fortaleza, no lo deja crecer, no le deja avanzar. Pero cuando somos espirituales, querido hermano, cuando andamos en el Espíritu, todas esas fortalezas lo dejamos, aprendemos a perdonar, nos liberamos de todas esas cosas. Amén. Y eso es lo que el Señor nos quiere en este tiempo enseñar, que tú andes en el Espíritu, para no satisfacer los deseos de la carne, porque la carne es en contra del Espíritu. Romanos 8:8 dice, mira, el que vive según la carne no puede, dice, agradar ¿a quién? A Dios. Claro, porque hace todo lo contrario. Dios te dice, no mientas. El que está en la carne miente. Dios te dice, lee la Biblia. No, el que está en la carne, no, vamos a ver TikTok o una peli. Ora. Y el otro no ora. Hace todo lo contrario. No puedes agradar así a Dios. Jesucristo, que dijo cuando vino a esta tierra, dijo que Él vino a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Lo que el Padre quería, eso vino a hacer aquí. Nosotros igual tenemos que buscar agradar a Dios. Y buscar agradar a Dios es haciendo lo que Él quiere que hagamos. Lo que Él quiere que hagamos, que nos comportemos como verdaderos cristianos, no cristianos de apariencia de un domingo, sino cada día Cristo tiene que verse en nosotros, en el trabajo, en nuestra familia, en todo momento. Por eso de ahí viene la palabra cristiano, que somos Cristos pequeñitos. ¿Sabes? Si somos cristianos, entonces, hermano amado, ya no puede gobernar en nosotros nuestro carácter pasado, ¿vale? No podemos tener el mismo vocabulario de antes. No podemos tratar a las personas como antes tratábamos, sino tenemos que tratar como el Señor te trata a ti. ¿Cómo nos trata el Señor a nosotros? Él es misericordioso, ¿sí o no? Grande misericordia. Él nos ama, Él nos tiene paciencia. Todo eso nosotros también tenemos que aprender a ser pacientes. Amén. A ser pacientes, queridos hermanos, ¿ok? El que vive según la carne, dice, no puede agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar al Señor?
Entonces olvídate de tu viejo hombre. No digas, no, es que yo soy así porque así soy desde pequeñito, que nadie me va a cambiar. No, Cristo Jesús dice, Él nos ha hecho nuevas criaturas. Él nos ha hecho nuevas criaturas. Él ya en pocas palabras, nos ha perdonado, nos ha santificado, nos ha justificado y somos nuevas criaturas. Y tenemos que andar en esa nueva vida. La vida en el Espíritu, la vida que agrada a Dios. La vida que, hermano amado, en la cual tú reflejas a Jesucristo en tu día a día. Amén. Amén, mis hermanos. Y eso no es difícil, queridos hermanos. Solo es aprender de nuestro Señor Jesucristo. Es aprender de Él. ¿Verdad? No sé si te acuerdas, hermano amado, en la palabra de Dios nos habla de una mujer que tenía un flujo de sangre, de una mujer que la habían pillado cometiendo adulterio. ¿Te acuerdas? En la palabra de Dios nos enseña. Y los carnales espirituales se creían también espirituales, lo llevaron ante el Señor para ver qué Él decía, cómo respondía. Porque en la ley decía que esa mujer tenía que morir apedreada, ¿verdad? Pero el Señor, ¿qué les hace? El lleno de gracia, lleno de amor. ¿Qué les dice? No les dice, ustedes solo juzgando y nada más. No, Él les dice, miren, el que está libre de este pecado, tire la primera piedra. Y dice que nadie se atrevió a tirar la piedra. En cambio, desde el más mayor hasta el más menor, todos dejaron sus piedritas y se fueron. ¿Y qué dijo el Señor? Mujer, ¿dónde están los que te acusan? No hay ninguno, Señor, le dijo, ¿verdad? Ni él, ni yo te acuso. Vete y no peques más. Una persona cuando vive en el Espíritu no juzga, sino perdona. Porque Dios, querido hermano, no se glorifica cuando uno juzga, sino cuando uno perdona. Así como Él nos ha perdonado, nosotros también tenemos que perdonar. Amén. Dale un aplauso al Señor, querido hermano. Amén. Eso es muy importante. Vamos a leernos Romanos 8:1. Dice aquí la palabra de Dios. Ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos en Cristo Jesús? ¿Verdad? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya me entiendes, ¿no? Los que andan conforme a la carne, ellos no quieren cambiar. Los que andan conforme a la carne quieren seguir comportándose como antes lo hacían, quieren seguir hablando como antes hablaban, quieren seguir tratando a las personas como antes lo hacían y no quieren andar en esa nueva vida que Jesucristo ganó por nosotros. En esa vida donde está lleno de perdón, lleno de amor, lleno de gracia, lleno de misericordia. Y esa es la vida que tenemos que nosotros mostrar en este tiempo. Amén. Vale, queridos hermanos, y eso es lo que el Señor quiere. Versículo 2 dice, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dice ahí, ¿verdad? Vamos a saltarnos al versículo 5. Porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne solo piensan en esas cosas. Están pensando cómo vengarse. Están pensando cómo me lo va a pagar. ¿Verdad? Pero los que son espirituales dicen no. Señor, perdónalo, Señor. Aunque me haya hecho mal, aunque me haya hecho daño, aunque haya hablado así, perdónalo, Señor. Y tú haces de una forma correcta. Amén. Vale, eso es muy importante, querido hermano. En tu crecimiento espiritual, hermano amado, va a depender de cómo también, hermano amado, es tu actitud con los demás. Si eres con los demás orgulloso, si te quejas de todo, si estás ahí murmurando todo el tiempo, o tú en cambio estás ahí, ves cosas raras, pero vas ahí, Señor, cambia, transforma. Alguien te hace mal, Señor, perdónalo, yo lo perdono.
De todo eso va a depender nuestro crecimiento, nuestra vida espiritual. Amén. Vale, queridos hermanos, por eso muy importante, tú no pienses en las cosas pasadas, lo que te pasó antes, es igual un problema. Te pasó antes, alguien te hizo daño y piensas que todos te van a hacer daño lo mismo. Por ejemplo, hay un problema, por ejemplo, mira, en un matrimonio, tal vez con tu expareja, lo que sea, había un problema, te ha tratado mal, demás cosas, y por ese motivo hay algunos o algunas también que dicen, con esta que tengo, ahora sí se va a enterar, y empiezan a tratar mal. Y no es así, no es así. ¿Sabes? Si no, tenemos que aprender de todas esas cosas. Tenemos que aprender a confiar en Dios, a decirle también, a tratar a los demás como a ti te quisieran que te traten. ¿Sí o no? ¿Cómo te gusta que te traten a ti? ¿Bien? ¿Sí o no? No esperes que los demás te traten bien a ti, sino tú empiezas a tratar bien a los demás. Amén. Amén, mis hermanos. Eso es muy importante, muy importante. Dice versículo 6. El ocuparse, dice, de la carne, ¿qué es? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y es verdad. Yo no sé, hermano amado, en Cristo Jesús tenemos vida verdadera, paz verdadera. ¿Sí o no? ¿Verdad? Si fuésemos, hermano amado, mira, si nos ocupamos mucho de la carne, cualquier problema te va a quitar la paz. ¿Sabes? Cualquier problema te va a quitar la paz. Cualquier dificultad vas a decir, ¿yo para qué estoy en esta vida? Pero cuando andas en el Espíritu, querido hermano, te pase cualquier cosa, tú dices, el Señor está conmigo. Él me cuida, Él me protege, ¿verdad? Ahí la confianza en Dios. Ahí es cuando uno se da cuenta que está en el Espíritu. En el Espíritu. Amén, mis hermanos. Eso es muy importante. Gálatas 6:7 dice aquí, no os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A Dios no lo podemos engañar, ¿vale? No lo podemos engañar. Dice el versículo 7, dice, porque el que siembra para su carne va a cosechar corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O versículo 8, si no me equivoco. El que siembra para su carne, ¿qué va a segar? Una vida corrupta. Corrupta es, ¿qué quiere decir? Engañosa, ¿verdad? Y es peor todavía cuando uno es cristiano y el domingo aquí está adorando, alabando, y el día lunes está haciendo cosas malas. Se está engañando a sí mismo. ¿Sí o no? Se está engañando a sí mismo, ¿verdad? Y Dios no quiere eso para con nosotros. Él quiere ya de una vez, despójate del viejo hombre. Despójate de la vieja mujer. Digas, no, ya no puedo hacer esto. Yo ya no soy esa persona. Yo ya no soy esa mujer que era antes, sino soy una nueva persona en Cristo Jesús. Tengo una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Mira lo que dice aquí. Dice el versículo Gálatas 15:16. 15:16 dice aquí, mira, Gálatas 15:16 dice, así que les digo, vivan por el Espíritu, ¿vale? 5:16, perdón, y no, dice, seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, está en la versión internacional. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Dice, mira para que entiendas, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Eso significa carne. Deseo de tu naturaleza pecaminosa, de tu vida antigua. Si tú vives en el Espíritu, si tú buscas hacer la voluntad de Dios, querido hermano, si tú decides hacer como el Señor Jesucristo, entonces va a ser difícil de que tú vuelvas a hacer las cosas que hacías antes. Va a ser muy difícil. Amén. ¿Vale? Recuerda, todo lo que el hombre sembrare,
eso también segará. Si tú en tu trabajo siembras enemistades, pleitos, tranquilo, eso también vas a cegar. Pero si tú en tu trabajo siembras amor, gracia, misericordia, todo eso también vas a cegar para tu vida. Amén. Amén, mis hermanos. Y eso es muy importante que todos nosotros lo pongamos en práctica cada día, queridos hermanos, cada día. Amén. Y eso es muy importante. Mira lo que dice también aquí, queridos hermanos, en la palabra del Señor. Vamos a buscarnos 1 Tesalonicenses 1:6. 1:6 de 1 Tesalonicenses. Dice: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Uno que anda en el Espíritu tiene tribulaciones, pero su gozo no se le va. Porque dice que nosotros hemos venido a ser imitadores del Señor. ¿Vale? Del Señor. El apóstol Pablo, ¿te acuerdas cuando estaba en la cárcel? ¿No? Eso es un problema, una gran tribulación en la cárcel. ¿Y qué pasó el apóstol Pablo? Empezaron a adorar dentro de la cárcel, ¿no? De repente todas las cárceles se empezaron a abrir. Y el apóstol Pablo estaba tranquilo, lo mismo que Pedro en la cárcel. ¿Qué hacía Pedro? Estaba tan lleno del Espíritu que en la cárcel él tranquilamente podía dormir, ¿verdad? Podía dormir en la cárcel. Pero uno cuando está en la carne se desespera. Yo estaba una vez preso. Yo estaba buscando por dónde escapar. Y no en la cárcel, sino estaba en el cuartel, en una pequeña habitación que tenía una ventana pequeñita hacia la calle. Yo buscando por dónde salir, porque uno cuando está en su carne intenta de alguna forma, por desesperación, salir del aprieto, de alguna manera. Pero cuando estás en el Espíritu, tú dices: el Señor está conmigo, voy a esperar en Él, y esperas tranquilamente como Pedro. ¿Y Pedro qué pasó? Con Pedro, dice, la iglesia empezó a orar por Pedro, y un ángel se le apareció a Pedro y le sacó de la cárcel. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y eso es muy importante. Hermano, el que está en el Espíritu tiene gozo. Por eso, los domingos, si tú te gozas, ya sabes cómo estás en el Espíritu. Amén. Pero la carne, lo contrario, la carne dice: no te goces, no te deleites para el Señor, quédate quieto, vas a hacer el ridículo. Es lo que dice la carne, es lo que te dice la vieja naturaleza. Pero el que está en el Espíritu, da igual. David tal vez ni sabía ni danzar, pero dice daba vueltas nada más. ¿Sí o no? Daba vueltas como un trompo, ¿verdad? O sea, y eso es así. Lo importante es que haya gozo en ti. Ahí es se puede decir algo que te puede decir que tú estás en el Espíritu. Hay gozo, dice, tengo que ir a la iglesia porque ya va a empezar la alabanza, la adoración, y tengo que estar allí. Tengo que estar allí desde el primer momento. Amén. Hay gozo. También, querido hermano, nos volvemos apacibles o pacientes. Cuando uno está en el Espíritu es paciente. Efesios 4:1-3. Efesios 4:1-3 dice aquí la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 2 dice aquí: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia unos a los otros en amor. Versículo 3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El que anda en el Espíritu, querido hermano, es paciente. Versículo 2, ponle ahí, que dice ahí: tenemos que aprender a ser pacientes. Hay que saber soportarnos unos a otros en amor. Cuando tú estás en el Espíritu, tú soportas, aguantas. Dices: Señor, te voy a tener paciencia con el hermano, con la hermana, con el esposo, con la esposa, con los hijos, y no lo contrario. Porque el que anda en la carne, cualquier cosita, ¡pum!, revienta. ¿Sí o no? Cualquier cosita, ya sale ese viejo hombre y empieza a gritar y todas esas cosas. Y Dios no quiere que hagamos eso.
Y si te está saliendo esas cosas, es porque Dios te está diciendo, mira, alimenta más tu espíritu, búscame más. ¿Vale? No, con eso no estoy diciendo ahora que, porque yo sé que alguna vez te sale un enojo, alguna vez te sale una gritería, o muchas veces tal vez. Con eso no quiere decir que ahora no, que tú eres un pecador o una pecadora, no. Sino con eso que, hermano amado, tú tienes que darte cuenta que necesitas más del Señor, llenarte más de Él. Amén. Amén, mis hermanos. Y el Señor te va a dar. Él te enseña, en la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? En Mateo 11, 29 nos dice que Jesucristo es el que te puede enseñar a ser manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Es Jesucristo. Cuando tú tienes comunión con Él, normalmente tienes que volverte más manso y humilde. Su comunión te hace eso, pero no todo lo contrario. Si te vuelves todo lo contrario, egoísta y todo eso, no, ahí no está bien. Ahí es la carne, ahí es nuestra vida pasada que está gobernando. Amén. Amén, mis hermanos. Romanos 2:4 dice aquí la palabra de Dios. Romanos 2:4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando, dice, que su benignidad te guía al arrepentimiento. El que anda en el Espíritu, querido hermano, no hace daño. ¿Sabes? No hace daño. El que anda en el Espíritu no hace daño. Y si hace daño, pues somos guiados a ese arrepentimiento, esa benignidad, su bondad, la gracia nos guía a saber pedir perdón, ¿sí o no? Cuando haces daño a alguien, vas y pides perdón. Pero si estás en la carne, ¿tú qué dices? Que le perdono yo, que Dios le perdone, yo ni le perdono. Eso es la carne. Pero cuando uno tiene al Espíritu, está andando en el Espíritu, querido hermano, Él no ignora. No ignora, querido hermano, Él es paciente. Él es, como dice ahí, no ignora su benignidad, sino es guiado al arrepentimiento. Amén. Amén, mis hermanos, eso es muy importante, muy importante. Mira, dice aquí en Romanos 1:7. Romanos 1:7 nos habla aquí: y todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano amado, aquí nos enseña, querido hermano, que también una persona, querido hermano, tiene que estar llena de fe. Cuando andas en el Espíritu, tú tienes fe. Y se recuerda que la fe es la sustancia de lo que uno está esperando, ¿sí o no? ¿Verdad? Es la sustancia de lo que uno está esperando. Amén. Y algo muy importante, 1 Timoteo 1:7. 1 Timoteo 1:7. O 2 de Timoteo, donde dice que no, cuando habla acerca de el Señor nos ha dado dominio, poder y amor, si no me equivoco, ¿no? Dominio y propio y todo eso. 2 de Timoteo, ¿verdad? 2 de Timoteo. Dice ahí la palabra del Señor: no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. ¿Vale? Nosotros tenemos que aprender a tener ese dominio propio. El que anda en el Espíritu tiene dominio propio. ¿Dominio propio para qué? Cuando hay problemas, cuando hay cosas raras, tú te quedas tranquilo. Sabes cómo actuar, sabes cómo responder. Y eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Que aprendamos a andar en las cosas del Espíritu. Amén. ¿Vale? Y hay algo muy importante. Recuerda, querido hermano, el que anda en el Espíritu va a mostrar los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22 dice ahí los frutos del Espíritu. Dice aquí que es el fruto del Espíritu: amor. Tú vas a estar lleno de amor, de gozo, no vas a andar amargado. Vas a ir alegre al trabajo. No vas a decir otro día más de trabajo, ¿hasta cuándo? Si no, vas a decir: Señor, gracias, Señor, hoy más voy a trabajar, voy a ir a por ese pan que tienes para mí en este día. Va alegre, va con gozo a trabajar, porque entiende que el trabajo es una bendición.
El trabajo es una bendición, ¿vale? Que nos cueste un poquito más de esfuerzo, sí, pero es una bendición. Y aparte de eso, el trabajo dice que es salud, ¿no? Alguien me dijo, pastor, si el trabajo es salud, pues que entonces que trabajen los enfermos. Y algunos no van a trabajar porque están enfermos, dicen, ¿no? Y si el trabajo de salud es donde debían ir a trabajar. Dice gozo, tenemos paz, paciencia, benignidad, bondad, tenemos fe, tenemos mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay quien te juzgue. El que anda en el Espíritu dice que puede juzgar a los demás, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque si andas en el Espíritu no vas a cometer errores como los demás. Y si no cometes errores como los demás, ¿cómo te van a juzgar? Jesucristo andaba en el Espíritu, querían buscar errores, le querían hacer trampas, demás cosas, y encontraron en él una falla. ¿Salió de él una palabra mal? No. Por eso, queridos hermanos, andemos en el Espíritu. Amén. Amén, queridos hermanos. Vamos a leer un pasaje más y ya vamos a ir terminando, ¿vale, queridos? Ya vamos a ir terminando. Déjame buscar aquí. Romanos 13:12. Dice aquí, la noche está avanzada, ¿vale? Vamos a leer hasta la 14, ¿vale? La noche está avanzada. Esto está refiriéndose de la maldad. La maldad ya está al extremo, ¿sí o no? Más en este tiempo. Y las cosas que van a venir también, peores todavía, ¿vale? Pero para los que están en el mundo, para los que están para nosotros, va a venir cosas mejores. La noche está avanzada, el día, se acerca el día. Aquí el día del Señor, se acerca ese día, cuando Él va a venir. Entonces dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos, dice, las armas de luz. Vistámonos las armas de luz, hagamos la voluntad de Dios, hagamos lo que agrada a Dios, no lo que desagrada al Señor. Andemos como de día. ¿Cómo tenemos que andar? Honestamente, no en glotonerías, en borracheras, ni en lujurias y lascivias. Todas esas cosas son cosas malas. Lujurias, lascivias son, digamos, deseos tuyos, deseos desordenados, todo lo malo, todo lo malo. No en contiendas. ¿Contiendas qué son? Problemas, un cristiano problemático. Algunos donde hay fuego les gusta meter más leña. Y no es así. Dice en las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los pacificadores. Nosotros hemos sido llamados a ser pacificadores. Uno cuando anda en el Espíritu, ve un problema, va a intentar traer paz. No contienda. Amén. Dice, no en contiendas. ¿Y en qué más? Envidias. Cuando andas en el Espíritu, ves que a tu hermano Dios la ha bendecido con un buen trabajo, con una casa, con un coche. Dices, wow, hermano, qué alegre estoy por ti, hermano, que Dios te ha bendecido. Qué alegre estoy. No lo contrario. ¿De dónde habrá sacado dinero? Si no trabaja, si siempre está en el paro. Hablando lo contrario, por envidia. No podemos ser nosotros así envidiosos, sino alegrarnos. Amén. Porque si Dios le bendice a tu hermano y tú, hermano amado, le dices, wow, qué bueno es Dios, Dios también te va a bendecir a ti. Pero si tú eres el envidioso, olvídate que Dios te bendiga. Amén. Si no, dice, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Vale? No proveemos para los deseos de la carne, queridos hermanos. Amén. Y recuerda lo que nos dice también en la palabra de Dios, ahí cerquita en el libro de Gálatas 5:19. Dice aquí, mira, las manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Dice, adulterio, fornicación, inmundicias, lascivias. Luego viene ahí otros, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
Wow, tanto lista, Wow. Envidia, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales os amolesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto, hermano, está hablando a la iglesia. A la iglesia. Amén. Nosotros no podemos practicar nada de estas cosas, porque ya no somos gobernados por nuestros deseos, sino es el Espíritu Santo quien nos guía, nos enseña. Él es el que nos tiene que gobernar ahora. Amén. Amén. Dar un aplauso al Espíritu Santo, querido hermano. Amén. Por eso, hermano amado, es muy importante eso, muy importante. Ya, hermano querido, de vez en cuando tú igual examínate, ¿vale? Examínate, ¿cómo es que estás en tu forma de hablar, en tu forma de con los amigos, la familia? Y si hay cosas que te faltan, pídele al Espíritu Santo, ayúdame. Yo soy débil, Espíritu Santo, me falta en esta área. No quiero ser de tropiezo para mis hermanos. No quiero ser porque dice la palabra aquí, hermano, muchos dicen por la conducta, hermano amado, de nosotros, los que somos cristianos, hay muchos que no quieren conocer al Señor, porque a veces nos comportamos mal en el trabajo, en cualquier lugar. Y algunos dicen, para ser como él, para ser como ella, prefiero quedarme donde estoy. Por nuestro mal comportamiento, muchas veces la palabra de Dios es pisoteada. Por eso, queridos hermanos, nosotros busquemos andar en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Haz todo lo bueno, sea amable. Amén. Llénate del amor del Señor. Sé compasivo, sé misericordioso. Así como Dios ha tenido, como el Señor ha tenido gracia contigo, aún tú estando en tus pecados, en tus malas cosas, Dios ha tenido gracia contigo. Tú también ten gracia con los demás. Ten paciencia con los demás, con tus hermanos, con tus familiares. Ten paciencia. Sé luz. Amén. Sé luz y no lo contrario. Antes estábamos y éramos tinieblas. Ahora no. Ahora somos hijos de luz. ¿Verdad? Amén, mis hermanos. Vale, y dale un fuerte aplauso al Señor. Amén, amén. Ponte de pie, querido hermano. Vamos a orar. Ponte de pie. Les damos gracias a los que nos han escuchado, visto en esta mañana. Amén.